tal? En esta ocasión hablaremos sobre la materia. ¿Qué es la materia? Por concepto, podemos decir que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, un lente, unas tijeras, un carro, una lavadora. Todo aquello que tú puedas conservar a tu alrededor es considerado materia. Pero ¿por qué es importante saber qué es la materia? En química estudiamos la materia, pero con respecto a los electrones, ya que en esta ciencia nos preocupamos por estudiar los cambios que ocurren en la materia, y estos cambios se dan justamente a nivel de electrones. Nosotros podemos clasificar la materia. Existen dos tipos, las mezclas y las sustancias puras. Las sustancias puras son todas aquellas que tienen un solo componente. También existen dos tipos de sustancias puras, los compuestos y los elementos. Los elementos son todos los que podemos encontrar en la tabla periódica, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el oro o la plata. En cambio, los compuestos son combinaciones de estos elementos. Por ejemplo, el agua contiene dos hidrógenos y un oxígeno. Sin embargo, también pueden tener estructuras iónicas, por ejemplo, el cloruro de sodio. Y las mezclas son aquellas que tienen dos componentes o más. Las mezclas también se pueden clasificar en heterogéneas y homogéneas. Ahora, la materia también tiene propiedades, y son de dos tipos, físicas y químicas. En las físicas podemos encontrar generales. Cuando decimos que son generales, nos referimos a que las encontraremos en cualquier objeto, y las particulares son propiedades que solo se encuentran en algunos cuerpos. En las químicas, están relacionadas con las reacciones químicas. Cada compuesto o elemento químico presenta reacciones características ante la presencia de diferentes sustancias. Ahora, hablemos de los estados de agregación de la materia. En nuestro alrededor podemos encontrar tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. En el sólido, la fuerza de atracción de moléculas o átomos es mayor a la fuerza de repulsión. Es por eso que se forma estructura el sólido. En el líquido, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son aproximadamente iguales. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son menores a las fuerzas de repulsión. Y como esta fuerza de repulsión son mayores, las partículas tienden a moverse caóticamente ocupando todo el espacio posible. Ahora, la materia puede pasar por estos tres estados. Se puede pasar de estado a estado. De estado sólido a... Ya podemos clasificar la materia, ya conocemos las propiedades y conocemos los estados de agregación. Ahora veamos qué tipos de cambios puede sufrir. Existen dos tipos, los cambios químicos y los cambios físicos. En el cambio físico no hay alteración en su estructura química, es decir, que no cambia. Por ejemplo, si tienes un billete y lo doblas, ¿deja de ser un billete? No, sigue siendo un billete. Ahora, en el cambio químico sí hay alteración de la materia, pues ésta se transforma en otra. Por ejemplo, tomemos un clavo y dejémoslo en el medio ambiente. Este se oxida por presencia del oxígeno. Ese clavo ya dejó de ser un clavo. ¿Por qué? Porque el oxígeno del medio ambiente reaccionó químicamente con el hierro que contiene el clavo, formando un nuevo compuesto, que es el dióxido de hierro. Por eso, cuando el clavo se oxida, toma un color marrón y cuando lo tocas, notas que se va deshaciendo. ¿Qué es una mezcla homogénea? Por concepto, podemos decir que es una mezcla de sustancias que forman una sola fase, es decir, tú no puedes diferenciar los componentes de esta mezcla. Por ejemplo, imagina que tienes un vaso de agua y le agregas sal. Empiezas a agitar. Pregunta, ¿podrás diferenciar a simple vista en dónde se encuentra la sal? Pues no, es muy difícil. Todo está en una sola fase. En el caso de una mezcla heterogénea, tenemos que es completamente diferenciable. Todos en secundaria realizamos el experimento de agua y aceite. Podemos observar que no se juntan, por tanto, observamos dos fases. Se puede pasar de estado sólido a líquido. A este proceso se le llama fusión. Del estado líquido a gaseoso se le llama evaporación.
Del estado gaseoso a líquido se le llama condensación. Del estado líquido a sólido se le llama solidificación. Del estado sólido al estado gaseoso se le llama sublimación. Del estado gaseoso al estado sólido se le llama sublimación inversa. Ya sabemos qué es la materia, cuál es su clasificación, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus estados de agregación y cuáles son sus cambios. Eso sería Primero todo. Colocamos una taza de agua en el contenedor e incorporamos la maicena. Podrás mezclar directamente en el tazón que decidas. Ahora repartiremos la mezcla en dos recipientes para formar dos mezclas de diferente color, agregando un colorante artificial. Lo mezclaremos hasta obtener el color deseado. Finalmente, pasamos la mezcla al tazón para experimentar con nuestros fluidos newtoniales. Podemos observar cómo se comporta el líquido común. Sin embargo, al aplicar fuerza, observa lo que pasa. Tal pareciera que se convierte en un sólido newtoniano por un segundo. Este fenómeno se debe a que los fluidos tienen la capacidad de cambiar su viscosidad dependiendo de la fuerza aplicada sobre ellos. De esta manera concluimos nuestro experimento. Gracias.